El polvo del desierto de Helmand aún se adhería a mis botas de combate cuando conduje por las calles empedradas de San Miguel de Allende. Había pasado 18 meses desplegada con el cuerpo de ingenieros del ejército mexicano en una misión de cooperación en Afganistán, y finalmente estaba de vuelta en casa. La lluvia de octubre caía suavemente sobre mi auto rentado, un contraste refrescante con el paisaje árido que había dejado atrás apenas 72 horas antes. Durante mi despliegue, había trabajado en la construcción de infraestructura en provincias devastadas por la guerra. Puentes, escuelas reforzadas y sistemas de agua para comunidades que habían visto muy poca esperanza. Era un trabajo arduo, peligroso, pero me daba un propósito. Cada estructura terminada representaba un rayo de luz para quienes lo habían perdido todo. Mi padre, Alejandro Torres, había estado muy orgulloso cuando me uní al ejército después de graduarme de la universidad, siguiendo sus pasos como ingeniera militar de tercera generación. «Estás construyendo más que infraestructura, Lucía», me dijo durante mi ceremonia de incorporación. «Estás construyendo un futuro para quienes no tienen nada». Pero la salud de mi padre se deterioró durante mi despliegue. Un diagnóstico de cáncer de páncreas en etapa 4 llegó apenas 3 meses después de mi partida. Solicité un permiso humanitario, pero él insistió en que completara mi misión. «Tu trabajo importa», me dijo en nuestra última videollamada, su rostro demacrado pero sus ojos aún llenos de vida. «Estaré aquí cuando regreses». No lo estuvo. Mi padre falleció 2 semanas antes de mi regreso programado. Su batalla contra el cáncer terminó más rápido de lo que nadie esperaba. Vi su funeral a través de una transmisión en vivo desde una base operativa en Kunduz, rodeada de compañeros soldados que me acompañaron en silencio mientras me despedía de mi padre a través de una pantalla pixelada, a medio mundo de distancia. Ahora, al girar por la calle de Insurgentes, el peso de su ausencia me oprimía el pecho. La casona colonial donde crecí apareció ante mí, con sus muros de cantera rosa y balcones de herrería forjada, tal como la recordaba. La bandera mexicana de mi padre aún ondeaba en el porche, ahora acompañada por una bandera de servicio con una estrella dorada. Estacioné en la entrada y me quedé un momento, reuniendo fuerzas para lo que me esperaba dentro. Según los mensajes escuetos de mi hermana mayor, Isabel, ella se había mudado a la casa familiar para cuidar de todo, tras el empeoramiento de papá. Prometió mantener las cosas en orden hasta mi regreso. La puerta principal se abrió antes de que la alcanzara, y allí estaba Isabel, de 38 años, 5 años mayor que yo. Su vestido entallado y su cabello perfectamente peinado contrastaban con mi corte militar práctico. «Por fin llegaste», dijo, dándome un abrazo rápido que sentí más formal que cálido. «¿Cómo estuvo tu vuelo?» «Largo», respondí, siguiéndola al vestíbulo. Pero en cuanto crucé el umbral, supe que algo estaba mal. El espacio era familiar, pero al ajustar mis ojos a la luz, noté diferencias. La mesa de caoba tallada de nuestra abuela, Carmen, había desaparecido, reemplazada por un mueble moderno que no reconocí. Los óleos originales que colgaban en las paredes, paisajes pintados por mi tía abuela Rosa, habían sido sustituidos por impresiones abstractas genéricas en marcos minimalistas. «¿Dónde está la mesa de la abuela Carmen?», pregunté, dejando mi mochila en el suelo. «¿Y los cuadros de la tía Rosa?». Isabel hizo un gesto despectivo. «He estado actualizando cosas. Este mobiliario es mucho más moderno, ¿no crees? Lo antiguo estaba tan pasado de moda». Un frío se instaló en mi estómago mientras avanzaba por la casa. En la sala, el sillón de cuero de mi padre, donde nos leía de niños, donde se recuperó de su cirugía de rodilla, donde pasamos nuestra última Navidad juntos, había desaparecido. En su lugar, había un sofá blanco de diseño que parecía sacado de una revista. «Isabel, ¿dónde está el sillón de papá?». Mi voz sonaba extraña, tensa. «Ese viejo trasto», respondió ella encogiéndose de hombros. «Lo doné. Estaba destrozado, Lucía. Además, este sofá es mucho mejor para recibir visitas». ¿Recibir visitas? Mi padre acababa de morir. ¿A quién estaba recibiendo? Continué recorriendo la casa,
Cada habitación revelaba más cambios. La mesa del comedor, donde compartimos innumerables cenas familiares, se había ido. El aparador de mi madre, con su colección de Talavera, también. El estudio de papá, transformado en lo que Isabel llamó una oficina, habitación de invitados, no tenía rastro de sus libros de ingeniería, sus recuerdos militares o el escritorio de caoba que había sido de su abuelo. ¿Qué pasó con las cosas de papá?, pregunté, mi confusión endureciéndose en ira. Sus libros, su escritorio, sus medallas. Tuve que tomar decisiones difíciles, respondió Isabel, cruzando los brazos a la defensiva. La casa estaba llena de cosas viejas y recuerdos que nadie necesita. Guardé lo importante. ¿Cómo qué? ¿Qué guardaste exactamente?, exigí, mi agotamiento dando paso a una alarma creciente. No me hagas ese tono, Lucía, replicó. Yo estuve aquí, cuidando a papá, manejando todo, mientras tú estabas jugando a la heroína en el desierto. Sus palabras fueron un golpe. ¿Jugando a la heroína? Estaba sirviendo a mi país. Habría regresado si papá me lo hubiera pedido, pero él quería que terminara mi despliegue. Por supuesto que dijo eso, respondió Isabel. No quería que vieras lo decepcionado que estaba de que no estuvieras aquí cuando más te necesitaba. Miré a mi hermana, luchando por reconciliar sus palabras con las videollamadas de apoyo que tuve con papá durante mi despliegue. Él nunca mostró decepción. Al contrario, siempre expresó orgullo por mi servicio. Necesito ver el testamento de papá, dije, cambiando de táctica. Y quiero saber exactamente qué pasó con las reliquias familiares. Algo cruzó por el rostro de Isabel, una tensión momentánea que ocultó con una sonrisa practicada. Por supuesto, todo está en orden, perfectamente legal. Papá actualizó su testamento hace unos 2 meses. Tengo una copia en mis archivos. Me llevó al estudio, ahora un espacio impersonal con un escritorio de vidrio y una silla ergonómica. Sacó una carpeta de un archivero y me la entregó con aire confiado. Como verás, papá hizo algunos cambios en su plan patrimonial, dadas las circunstancias. Sintió que era mejor simplificar las cosas. Abrí la carpeta y comencé a leer. Con cada párrafo, la sangre se me helaba. Según este documento, fechado solo 6 semanas antes de su muerte, papá había revisado su testamento para dejar la casa familiar, sus inversiones y casi todas sus propiedades personales a Isabel. Mi herencia se reducía a una modesta póliza de seguro de vida y sus medallas militares. Esto no puede ser correcto, dije alzando la vista. Papá siempre planeó dividir todo equitativamente entre nosotras. Hablamos de eso antes de mi despliegue. Las personas cambian de opinión, respondió Isabel con un encogimiento de hombros. Papá reconoció quién estuvo realmente con él en sus últimos meses. Tomó sus decisiones en consecuencia. Mientras estaba desplegada sirviendo a nuestro país porque él me animó a quedarme, repliqué. Esa fue tu elección, Lucía. Yo elegí estar aquí. Revisé el documento nuevamente, notando las firmas de los testigos. El esposo de Isabel, Diego, y nuestra vecina, doña Rosa, una viuda mayor que siempre había favorecido a mi hermana. Ningún tercero neutral entre ellos. Necesito hablar con el abogado de papá, dije, esforzándome por mantener la voz calmada. Don Eduardo Ramírez ha manejado los asuntos legales de nuestra familia por décadas. ¿Él preparó esta revisión? Otra chispa de tensión cruzó el rostro de Isabel. Papá decidió usar otro abogado, alguien más moderno. El testamento es perfectamente legal, te lo aseguro. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que no quería ver pero no podía ignorar. Mientras construía puentes en Afganistán, mi hermana había estado desmantelando sistemáticamente mi conexión con nuestro hogar y nuestra historia familiar. ¿Dónde te estás quedando esta noche?, preguntó Isabel, su tono de repente práctico. Puedo recomendar un buen hotel a unos 15 minutos de aquí. El Hacienda del Sol es bastante cómodo. La miré, momentáneamente sin palabras. ¿Un hotel? Este es mi hogar, Isabel. De hecho, según el testamento, ahora es mi hogar.
me corrigió, su voz suave pero firme. He estado pagando la hipoteca desde que papá enfermó. Entiendo que es un ajuste difícil, pero legalmente hablando, ya no vives aquí. El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. El jet lag, el duelo y esta traición inesperada se combinaron en una ola de mareo que me obligó a sujetarme del borde del escritorio. ¿Me estás echando? Acabo de regresar de una zona de guerra. Nuestro padre acaba de morir. No te estoy echando, insistió Isabel, su expresión una máscara practicada de simpatía que no llegaba a sus ojos. Solo estoy aclarando los arreglos actuales. Eres bienvenida a quedarte a cenar, por supuesto. Diego traerá comida del comal de María. Necesitaba aire. Sin responder, salí del estudio y crucé la puerta principal, respirando profundamente la fresca lluvia de octubre. El vecindario parecía igual que cuando me fui. El nogal de los Gómez aún dominaba su jardín. Los Morales todavía tenían su buzón en forma de catedral. El jardín de Doña Rosa seguía impecablemente cuidado con bulbos de primavera asomando en la tierra. Todo parecía igual, pero todo había cambiado. Me senté en los escalones del porche, la lluvia mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Mi celular vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Juan, un compañero ingeniero de mi unidad. Aterricé en la Ciudad de México. ¿Cómo te trata la vida civil, Torres? ¿Qué podía decir? Que mientras construíamos escuelas en Afganistán, mi hermana había borrado mi lugar en nuestro hogar familiar. Que no tenía dónde dormir esta noche salvo en el cómodo Hacienda del Sol. Guardé el celular sin responder y traté de pensar con claridad a través de la niebla del jet lag y la conmoción. Necesitaba asesoría legal, pero ya eran más de las 5 de la tarde. Necesitaba un lugar donde quedarme, pero explicar mi situación a viejos amigos se sentía abrumador. Más que nada, necesitaba entender cómo las cosas se habían torcido tanto. La puerta se abrió detrás de mí. «Lucía, te estás empapando», dijo Isabel, ofreciéndome un paraguas. «Entra, podemos discutir esto como adultas». «¿Como adultas?», repetí sin girarme. Las adultas no manipulan a padres moribundos, no roban reliquias familiares, no echan a sus hermanas después de un despliegue militar. «Eso no es justo», protestó Isabel. «No tienes idea de cómo fue estar aquí. Puse mi vida en pausa para cuidar a papá. Diego y yo nos mudamos. Reduje mis horas en el trabajo. Lo llevé a todas sus citas médicas. Manejé sus medicamentos. Estuve aquí todos los días, mientras tú estabas construyendo tu carrera». «Estaba sirviendo a nuestro país», respondí, girándome para enfrentarla, la ira quemando mi conmoción. Ofrecí regresar. Papá insistió en que me quedara. Hablábamos por videollamada casi todos los días, hasta que estuvo demasiado débil para sostener el teléfono. «Las videollamadas no son lo mismo que estar aquí», replicó Isabel, perdiendo la compostura. «No eras tú quien vaciaba su orinal o lo escuchaba gritar de dolor a las 3 de la mañana. No eras tú quien tomaba decisiones imposibles cuando los médicos daban consejos contradictorios». Sus palabras dolían, apuntadas con precisión para maximizar el daño. Ya había estado lidiando con la culpa de no estar presente en los últimos meses de papá, una culpa que él mismo había intentado aliviar durante nuestras llamadas. Isabel sabía exactamente cómo convertir esa vulnerabilidad en un arma. «Estoy agradecida de que estuvieras aquí para él», dije finalmente, mi voz más tranquila. «De verdad. Pero eso no justifica tomar todo, la casa, las reliquias, las cosas que nos conectan con nuestra historia familiar. Papá nunca habría querido eso». «No sabes qué quería papá», insistió Isabel. «La gente cambia al final. Sus prioridades cambian». Me puse de pie, repentinamente decidida a pesar de mi agotamiento. Voy a descubrir exactamente qué quería papá. Hablaré con don Eduardo mañana y entenderé qué pasó aquí. «Haz lo que necesites», respondió Isabel, recuperando su confianza. «El testamento es legal y vinculante. Solo te vas a avergonzar haciendo acusaciones que no puedes respaldar». Tomé mi mochila del vestíbulo. «Me quedaré en un hotel esta noche. Pero esto no termina aquí, Isabel. Ni por asomo».
Diego estará aquí con la cena en 20 minutos, dijo, como si no hubiera hablado. Tamales de María, tus favoritos. La normalidad casual de su invitación, como si fuéramos solo hermanas planeando una cena, como si no acabara de informarme que estaba sin hogar tras 18 meses en una zona de guerra, fue la gota que colmó el vaso. Disfruta tus tamales, dije, caminando hacia mi auto. Disfruta la casa, las cosas de papá que has vendido o escondido. Solo recuerda que nada construido sobre mentiras dura mucho. Mientras me alejaba del único hogar que había conocido, el duelo y la determinación libraban una guerra dentro de mí. Había sobrevivido a Afganistán, un artefacto explosivo que casi alcanzó nuestro convoy cerca de Kabul, los ataques nocturnos con cohetes, la enorme responsabilidad de construir estructuras de las que dependían vidas. Podía sobrevivir a esta traición también. Me registré en el Hacienda del Sol que Isabel había recomendado. Dejé mi mochila en un sillón genérico del hotel y me senté en el borde de la cama. Por primera vez desde el diagnóstico de papá, me permití derrumbarme por completo. Lloré por el padre que perdí, por el regreso a casa que me habían negado, por los lazos familiares que se habían deshecho mientras servía en el extranjero. Cuando la tormenta emocional pasó, me lavé la cara con agua fría y miré mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me miraba había cambiado durante el despliegue. Piel curtida por el sol, nuevas líneas alrededor de los ojos, una dureza que no estaba allí antes. Afganistán me había enseñado resiliencia, pensamiento estratégico y cómo funcionar con poco sueño mientras tomaba decisiones importantes. Esas habilidades me habían servido en una zona de guerra. Ahora me servirían en esta batalla inesperada en casa. Saqué mi celular y escribí un mensaje a Juan. Regreso complicado. Situación familiar desastrosa. Te explico después. ¿Cómo va el tuyo? Su respuesta llegó rápido. Fiesta sorpresa de la familia. Casi me da un infarto. Mamá llorando sin parar. Hermanas peleando por quién cocina mis tacos favoritos. El caos hermoso de siempre. Siento que el tuyo esté mal. ¿Necesitas apoyo? La oferta, aunque en parte en broma, me arrancó una pequeña sonrisa. Juan y yo nos habíamos apoyado mutuamente en situaciones peligrosas en el extranjero. Teníamos un lenguaje compartido que pocos civiles podían entender. Negativo en el apoyo. Misión en solitario, pero gracias, respondí. Abrí mi laptop y comencé a organizar mis pensamientos al estilo militar. Objetivo: entender qué pasó con el testamento de papá y recuperar las reliquias familiares. Inteligencia necesaria. Copia del testamento original. Cronología de cambios. Declaraciones de testigos. Consultas con abogados. Recursos disponibles. Mis ahorros. Entrenamiento militar en logística y planificación estratégica. Integridad. Creé una línea de tiempo de la enfermedad de papá basada en nuestras conversaciones y las actualizaciones médicas que compartió. Hice una lista de sus amigos más cercanos que podrían tener información sobre sus últimos meses. Investigué las leyes de herencia en Guanajuato hasta que mis ojos ardieron por la luz de la pantalla. Alrededor de la medianoche, mi celular sonó con un número local desconocido. ¿Lucía Torres?, preguntó una voz de mujer cuando contesté. Sí, ¿quién habla? Soy doña Rosa Vargas. Vivo junto a tu casa familiar. O supongo que ahora debería decir la casa de tu hermana. Doña Rosa, una de las testigos del testamento revisado. ¿En qué puedo ayudarla, doña Rosa?, pregunté, manteniendo un tono neutral a pesar de mi desconfianza. Te vi salir hoy, dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto. Parecías molesta, y he estado pensando en eso toda la noche. Hay cosas que deberías saber sobre los últimos meses de tu padre, cosas que no me parecieron importantes hasta que vi tu rostro hoy. Mi agotamiento se desvaneció. ¿Qué tipo de cosas? No por teléfono, insistió la anciana. ¿Puedes encontrarme mañana en Café de la Parroquia, en el centro, a las 9:00? Estaré ahí, prometí. Solo ven, añadió doña Rosa antes de colgar. Y no le digas a tu hermana que hablamos. Miré el celular, con esperanza y aprensión luchando por dominar.
Doña Rosa había firmado el testamento que me desheredaba, pero ahora quería compartir información sobre los últimos meses de mi padre, información que no parecía importante hasta que vio mi reacción. Lo que fuera que supiera, podría ser la primera pieza para entender cómo mi regreso a casa se había transformado de un retorno a mis raíces en una confrontación con la traición. Mientras me preparaba para dormir en la habitación anónima del hotel, un pensamiento rondaba mi mente. Había construido estructuras para resistir desastres naturales y ataques enemigos. Lo que Isabel había construido en mi ausencia, lo encontraría. Los ingenieros no solo construyen, analizan, resuelven problemas y, cuando es necesario, rediseñan sistemas que han fallado. Algo en nuestro sistema familiar había fallado catastróficamente. Mañana sería el primer paso para entender qué, cómo y por qué, y finalmente, cómo reconstruir desde las ruinas. A la mañana siguiente, llegué al café de la parroquia 20 minutos antes, un hábito militar difícil de romper. Llegar temprano es estar a tiempo, llegar a tiempo es estar tarde. El café local no había cambiado desde mis años de preparatoria, cuando mis amigos y yo nos reuníamos los sábados por la mañana. La campana sobre la puerta seguía tintineando. Los asientos de vinilo aún crujían al sentarte, y el aroma a café recién hecho y pan dulce impregnaba el aire. Elegí una mesa en la esquina trasera con vista clara a ambas entradas. Otro hábito de mi despliegue que la vida civil aún no había borrado. La mesera, una mujer de unos 50 años que no reconocí, trajo café sin que lo pidiera. «Tú debes ser la hija de Alejandro Torres», dijo, llenando mi taza. «La que está en el ejército». «Sí», respondí sorprendida. «Lucía Torres. Soy Amalia. Conocía a tu papá del club de servicio local», dijo, colocando una mano brevemente en mi hombro. «Buen hombre. Siempre hablaba de ti con orgullo. Lamento tu pérdida, pequeña. La primera taza va por la casa». La sencilla amabilidad casi me deshizo. La agradecí y me concentré en añadir crema a mi café, usando el pequeño ritual para recomponerme. A las 9:00 en punto, doña Rosa entró, escaneando el lugar hasta que me vio. Aunque estaba en sus 70s, se movía con determinación, su cabello plateado bien peinado y su ropa elegantemente arreglada. «Lucía», dijo al deslizarse en el asiento frente a mí. «Gracias por venir». «Gracias por llamarme», respondí, estudiando su rostro en busca de pistas sobre sus intenciones. Dijo que había cosas que debería saber sobre los últimos meses de mi padre. Amalia se acercó para tomar el pedido de doña Rosa. Tras pedir un té y una concha, la anciana esperó hasta estar solas de nuevo antes de hablar. «He sido vecina de tu familia por 35 años», comenzó, acomodando su servilleta con movimientos precisos. «Tu padre era un buen vecino y amigo, especialmente después de que mi esposo, don Pepe, falleció. Alejandro siempre se aseguraba de que mi jardín estuviera limpio y mis canales libres de escombros». Asentí, recordando el horario regular de papá ayudando a doña Rosa con el mantenimiento de su casa. «Él la apreciaba mucho», dije. «Y yo a él», afirmó. «Por eso me ha preocupado desde que te vi ayer. Tu rostro al salir de la casa me recordó a Alejandro en sus últimas semanas. La misma expresión herida, la misma confusión». Mi pulso se aceleró. «¿Qué quiere decir?». Doña Rosa se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Unos 2 meses antes de que tu padre falleciera, tu hermana y su esposo se mudaron a la casa. Al principio parecía un arreglo práctico. Alejandro necesitaba cuidados, e Isabel dijo que quería estar ahí para él. Pero las cosas cambiaron rápido». Hizo una pausa cuando Amalia trajo su té, esperando a que la mesera se alejara antes de continuar. En unas semanas la gente dejó de visitar. Cuando llevaba pozole o galletas, Isabel los recibía en la puerta, siempre con alguna excusa. Alejandro estaba descansando, tenía un mal día. El médico había restringido visitas por riesgo de infección. Eso contradecía todo lo que sabía de mi padre. Papá era sociable, el tipo de hombre que enfrentaba las dificultades rodeado de amigos. Incluso durante su recuperación de la cirugía de rodilla, insistió en recibir a su grupo de dominó en la sala.
¿Logró verlo a solas alguna vez?, pregunté. Doña Rosa asintió. Una vez, unas 3 semanas antes de que falleciera. Isabel y Diego habían ido a un evento benéfico, y la enfermera nocturna me llamó diciendo que Alejandro estaba pidiendo compañía y parecía molesto. Tomó su taza de té con manos arrugadas. Lo encontré sentado junto a la ventana, mucho más débil que la última vez que lo vi, pero lúcido. Preguntó por ti de inmediato. Quería saber si había tenido noticias tuyas, ya que no pudiste llamarlo esa semana por alguna operación. Operación Escudo Águila, respondí automáticamente. Perdimos acceso a comunicaciones por 10 días mientras asegurábamos un proyecto de infraestructura crítica. Sí, eso suena correcto, confirmó ella. Alejandro estaba preocupado por ti, pero también orgulloso. Tenía tu último correo impreso y doblado en el bolsillo de su bata. Pero luego empezó a hacer preguntas extrañas. Si había visto a alguien sacar muebles de la casa, si recordaba qué objetos habían pertenecido a tu abuela Carmen. El nombre de mi abuela era Carmen Torres. Doña Rosa la habría conocido bien como vecina durante décadas. ¿Qué le dijo? Le dije la verdad. Que vi a Isabel y Diego cargar muebles en una camioneta de renta varias veces, pero asumí que estaban haciendo espacio para equipo médico o reorganizando para el cuidado en casa. ¿Una camioneta de renta? Entonces, las reliquias familiares no solo habían sido actualizadas, habían sido retiradas sistemáticamente mientras papá estaba demasiado enfermo para evitarlo. Alejandro se agitó mucho entonces, continuó doña Rosa. Dijo que las cosas no estaban bien, que los objetos desaparecían, que le ponían papeles delante que no entendía del todo. Dijo que estaba demasiado cansado para leer la letra pequeña, pero que Isabel le aseguraba que todo era estándar. El café se volvió amargo en mi boca. ¿Mencionó un Nuevo Testamento? Los ojos de doña Rosa se desviaron hacia abajo. Eso es lo que necesito explicar. Unas 2 semanas después, Diego vino a mi puerta. Dijo que Alejandro había actualizado su testamento y necesitaba testigos. Me pidió que firmara junto con él. ¿Y lo hizo?, dije, incapaz de ocultar la acusación en mi voz. Lo hice, admitió, mirándome directamente. Pero Lucía, nunca vi el testamento en sí. Diego me trajo solo una página de firmas. Dijo que el abogado había preparado todo correctamente, pero necesitaba una segunda firma de testigo, y que Alejandro me había pedido específicamente porque confiaba en mí. Mi mente corrió por las implicaciones legales. ¿Entonces firmó una página de testigos sin ver el documento al que estaba adjunta? Lo hice, admitió, con un rubor en las mejillas. Fue un error. Lo justifiqué porque supuestamente Alejandro me pidió específicamente, y porque Diego dijo que era solo una actualización rutinaria dada su salud. Confié en ellos porque... Se interrumpió, avergonzada. ¿Por qué?, insistí. Porque Isabel me dijo semanas antes que tú habías abandonado a tu padre cuando se enfermó, que rechazaste el permiso humanitario y elegiste tu carrera sobre la familia, que Alejandro estaba destrozado por tu ausencia, pero demasiado orgulloso para admitirlo. La acusación fue como un golpe físico. Me sujeté del borde de la mesa para estabilizarme. Eso no es cierto, dije. Solicité el permiso humanitario inmediatamente después de su diagnóstico. Papá insistió en que completara mi despliegue. Hablábamos casi a diario cuando las comunicaciones lo permitían. Doña Rosa extendió la mano para tocar la mía. Te creo. El Alejandro Torres que conocí por 35 años era incapaz de deshonestidad. Y tú tienes su misma mirada directa. Cuando vi tu rostro ayer, la conmoción y la confusión, me di cuenta de que me habían manipulado. A ambas. Sacó una libreta pequeña de su bolso. Después de que te fuiste ayer, revisé mi calendario. He documentado las fechas en que se retiraron muebles de la casa, cuando se rechazaron visitas, y escribí exactamente lo que Alejandro dijo durante nuestra última conversación a solas. Deslizó la libreta hacia mí. Esto no corregirá las cosas, pero tal vez ayude a entender qué pasó. Abrí la libreta, escaneando su escritura pulcra.
Las entradas comenzaban poco después de mi despliegue y aumentaban en frecuencia durante la enfermedad de papá. Había documentado meticulosamente los retiros de muebles, visitantes inusuales y discusiones escuchadas. La última entrada, fechada días antes de la muerte de papá, señalaba: I y D salieron de la casa con la caja de exhibición militar de Alejandro y sus medallas. Alejandro nunca se habría deshecho de estas voluntariamente. La caja de exhibición militar contenía las medallas de servicio de papá, incluyendo una condecoración por su tiempo en misiones de paz en Centroamérica. Me la había mostrado la noche antes de mi despliegue, diciéndome que esperaba que yo ganara mis propias medallas de servicio distinguido. ¿Vio qué pasó con los objetos de mi abuela específicamente?, pregunté, levantando la vista de la libreta. ¿Habría joyas, fotografías, un reloj de pie, documentos personales? Doña Rosa asintió lentamente. El reloj se lo llevaron hace unos 3 meses. Lo noté porque tuvieron problemas para sacarlo por la puerta principal. Es bastante grande. En cuanto a los documentos, dudó. Diego sacó varias cajas etiquetadas como Archivos Familia Torres, unas 2 semanas antes de que Alejandro falleciera. ¿Archivos familiares? Esos habrían contenido no solo fotos, sino documentos importantes. Actas de nacimiento, registros militares, escrituras de propiedades y posiblemente el testamento de mi abuela. Papá siempre había sido meticuloso en preservar la historia familiar. Doña Rosa, esto es increíblemente útil, dije, cerrando la libreta. ¿Estaría dispuesta a poner esta información en una declaración jurada si es necesario? Si significa corregir un agravio hecho a Alejandro y a ti, sí, respondió sin dudar. Debí haber hablado antes. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería interferir en asuntos familiares. Está hablando ahora, le aseguré. Eso es lo que importa. Tras terminar nuestra reunión, agradecí a Doña Rosa y la vi salir del café. Me quedé en la mesa, revisando sus notas y formulando mis próximos pasos. Don Eduardo Ramírez, el abogado de confianza de papá, era mi siguiente contacto obvio. Si alguien sabía la verdad sobre el plan patrimonial de papá, sería él. Llamé a su oficina desde el café y me alivié cuando su secretaria reconoció mi nombre de inmediato. Lucía, hemos estado intentando contactarte, dijo. Don Eduardo ha estado muy preocupado desde que supo del fallecimiento de tu padre. ¿Puedes venir hoy? 2 horas después, estaba sentada en la oficina de madera de don Eduardo. A sus 68 años, mantenía la agudeza y el trato directo que lo habían convertido en uno de los abogados más respetados de San Miguel de Allende. Su apretón de manos fue firme, sus condolencias sinceras. Lucía, lamento profundamente lo de tu padre, dijo. Alejandro no solo era un cliente, sino un amigo por más de 40 años. Habría asistido a su funeral, pero solo me enteré por el periódico después del hecho. ¿No te notificaron?, pregunté, sorprendida. Papá y don Eduardo habían servido juntos en el club de servicio local y jugaban ajedrez los viernes por la tarde. Negó con la cabeza. No, lo cual me pareció inusual. Cuando llamé a tu casa familiar, tu hermana me informó que otro despacho había manejado los asuntos finales del patrimonio a pedido de tu padre. Su expresión transmitía lo que su ética profesional le impedía decir directamente. No creía esa explicación. Necesito entender el plan patrimonial real de papá, dije. El que tú ayudaste a crear, no la versión revisada que apareció en sus últimas semanas. Don Eduardo asintió y sacó un expediente de su archivero. Tu padre ejecutó su último testamento con nuestro despacho hace 3 años, tras el fallecimiento de tu madre. Lo actualizó solo una vez, hace 10 meses, para incluir una provisión específica sobre objetos de importancia militar y familiar. Colocó el documento frente a mí. A diferencia del testamento que Isabel me mostró, este era sustancial, con casi 25 páginas de disposiciones detalladas. Hojeé la primera página, que declaraba claramente la intención de papá de dividir su patrimonio equitativamente entre Isabel
Y yo. Esta versión deja la casa familiar a ambas, con la condición de que si una desea comprar la parte de la otra, se determinaría un valor justo de mercado. Noté. Correcto, confirmó don Eduardo. Alejandro fue firme en tratar a sus hijas por igual. Sin embargo, hizo legados específicos de ciertos objetos. Señaló una sección donde se abordaba la propiedad personal en detalle. Papá había dejado sus recuerdos militares para mí, junto con sus libros y herramientas de ingeniería. Había designado ciertas joyas de mi madre para Isabel, junto con obras de arte y piezas de Talavera que ella admiraba. El resto de la propiedad personal debía dividirse entre nosotras por acuerdo mutuo o, si no se llegaba a un acuerdo, por selección alternada. Esto es completamente diferente de lo que Isabel me mostró, dije, explicando el testamento revisado que me presentó, un documento escaso que le dejaba casi todo a ella. La expresión de don Eduardo se tornó seria. Sospeché algo así cuando Isabel me informó que Alejandro había buscado servicios legales en otro lugar. Era completamente fuera de su carácter hacer un cambio así sin discutirlo, especialmente dada nuestra larga amistad. Ella dice que cambió de opinión porque no estuve presente durante su enfermedad. Expliqué. Que estaba decepcionado conmigo por no regresar del despliegue. Don Eduardo negó con la cabeza firmemente. Eso contradice todo lo que Alejandro compartió conmigo. Hablamos por teléfono unas 3 semanas antes de su fallecimiento. No expresó más que orgullo por tu servicio y comprensión por tu compromiso de completar tu despliegue, como él había pedido. El alivio me invadió al escuchar esta confirmación. ¿Y sobre una revisión de su testamento? ¿Mencionó alguna intención de cambiar su plan patrimonial? Nada en absoluto, dijo don Eduardo. Al contrario, me pidió que confirmara que su testamento actual protegía adecuadamente tus intereses, particularmente porque estabas desplegada y podrías estar en riesgo de perder plazos o notificaciones importantes. Le aseguré que las funciones ejecutivas asignadas a mí salvaguardarían los intereses de ambas hijas por igual. Me recosté, procesando la información. Entonces, hasta donde sabes, ¿papá nunca revocó este testamento ni nombró un nuevo albacea? No se me comunicó ninguna revocación válida, afirmó don Eduardo, eligiendo sus palabras con precisión legal. Para que un nuevo testamento sustituya completamente este, tu padre habría necesitado revocar explícitamente todos los testamentos y codicilos anteriores. Sin ver el documento que Isabel te mostró, no puedo comentar si cumple con ese estándar. Ajustó sus lentes, su expresión seria. Sin embargo, basándome en lo que describes, tengo preocupaciones significativas sobre las circunstancias bajo las cuales se creó este supuesto Nuevo Testamento. Si tu padre estaba muy medicado, con dolor significativo, o no completamente informado del contenido del documento, su validez podría ser cuestionada. Doña Rosa, quien supuestamente fue testigo del Nuevo Testamento, me dijo esta mañana que solo firmó una página de firma sin ver el documento completo. Añadí. Don Eduardo frunció el ceño profundamente. Eso es altamente irregular y potencialmente invalidante. Un testigo debe observar al testador firmando el testamento y entender lo que está atestiguando. Las páginas de firmas presentadas de forma aislada violan los protocolos básicos para la ejecución adecuada de un testamento. La esperanza comenzó a reemplazar la desesperación que sentía desde ayer. Si el testamento revisado podía ser invalidado, las verdaderas intenciones de papá podrían seguir siendo respetadas. Hay algo más, dije, recordando las notas de doña Rosa. Isabel y su esposo aparentemente retiraron numerosas reliquias y documentos familiares de la casa mientras papá estaba enfermo, incluidas cajas etiquetadas como Archivos Familia Torres. ¿Esos archivos habrían incluido otros documentos legales? La expresión de don Eduardo se agudizó con interés. Potencialmente sí. Tu abuela Carmen fue muy organizada con los asuntos familiares. Cuando falleció, Alejandro se convirtió en el custodio de todos los documentos de la familia Torres, incluidas escrituras de propiedades, documentos financieros y correspondencia personal, que datan de varias generaciones. ¿Esos documentos habrían incluido el testamento de mi abuela?
Pregunté, recordando lo cercana que había sido a ella antes de su fallecimiento cuando tenía 15 años. Sí, aunque sus disposiciones se ejecutaron hace años, respondió. Hizo una pausa, como considerando algo. Sin embargo, podría haber algo más de interés en esos archivos. Tu abuela estableció varios fideicomisos durante su vida. La mayoría se distribuyeron según sus instrucciones, pero había uno. Se detuvo abruptamente. Debería verificar ciertos detalles antes de discutir más a fondo. La confidencialidad legal requiere una navegación cuidadosa aquí. Hizo una nota en su blog legal. Revisaré los archivos relevantes esta tarde. Mientras tanto, te sugiero que documentes todo lo que has observado desde tu regreso. Cambios en la casa, objetos faltantes, conversaciones con tu hermana. Toma fotografías del estado actual de la casa si es posible. Isabel dejó claro ayer que no soy bienvenida a quedarme allí, dije. Dice que la casa es suya ahora. Los ojos de don Eduardo se entrecerraron. Hasta que este asunto se resuelva legalmente, tu hermana no tiene autoridad para excluirte de tu hogar familiar. La propiedad sigue siendo parte del patrimonio de Alejandro, sujeto a los procedimientos adecuados de sucesión. Si el testamento que Isabel presentó se invalida, la propiedad revierte a los términos del último testamento válido, partes iguales para ambas hijas. Tomó su teléfono. Déjame hacer una llamada al juez Morales. Necesitamos una orden judicial de emergencia para evitar la remoción o disposición adicional de activos del patrimonio hasta que esta situación se aclare. 1 hora después, salí de la oficina de don Eduardo con una orden judicial temporal que impedía a Isabel retirar más objetos de la casa familiar o disponer de cualquier propiedad que pudiera pertenecer al patrimonio de papá. La orden también establecía explícitamente que yo tenía el mismo derecho de acceso a la propiedad hasta que se resolvieran los asuntos del patrimonio. Armada con este documento y un renovado sentido de propósito, me dirigí a la estación de policía local. Si iba a reingresar a mi hogar familiar contra los deseos de Isabel, quería asegurarme de que las autoridades estuvieran al tanto para evitar confrontaciones. La sargento de escritorio, una mujer llamada Oficial López, revisó la orden judicial cuidadosamente. Entiendo tu preocupación, señorita Torres. Podemos enviar a un oficial contigo para garantizar una entrada pacífica y el cumplimiento de esta orden. Gracias, dije, aliviada por su enfoque práctico. Me gustaría ir lo antes posible. Podemos tener a alguien disponible en aproximadamente 1 hora, respondió, revisando el horario. Mientras tanto, ¿hay algo más en lo que necesites asistencia? Dudé. Luego decidí que la transparencia total era lo mejor. Sí, de hecho, estoy preocupada por documentos familiares que podrían haber sido retirados de la casa, específicamente cajas etiquetadas como Archivos Familia Torres, que contenían papeles legales e históricos importantes. La oficial López tomó nota. Si presentas un informe formal sobre propiedades potencialmente malversadas, podemos incluir eso en nuestra documentación hoy. Proporcioné una declaración detallada, incluyendo las observaciones de doña Rosa sobre cuándo y cómo se retiraron las cajas. Cuando terminé, la oficial levantó la vista de su computadora. Mencionaste que acabas de regresar de un despliegue militar. Sí, Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Regresé ayer después de 18 meses en Afganistán. Algo en su expresión se suavizó. Mi hermano sirvió en misiones de paz en Haití, ingenieros de combate. Me entregó su tarjeta con una línea directa escrita en la parte posterior. Llama a este número si tienes algún problema fuera del horario. Aquí cuidamos a nuestros veteranos. Ese simple reconocimiento, cuidamos a nuestros veteranos, casi rompió mi compostura cuidadosamente mantenida. Desde mi regreso, me había sentido cada vez más aislada en mi lucha, como si mi servicio me hubiera desconectado de la comunidad en lugar de fortalecer esos lazos. 1 hora después, estaba en el porche de mi casa familiar con el oficial Mendoza, un hombre de unos 40 años de apariencia sólida. Isabel abrió la puerta, su expresión pasando de confusión a enojo al verme. «¿Qué es esto?», exigió, mirando entre mí y el oficial uniformado. «Señorita Torres, soy el oficial Mendoza del Departamento de Policía de San Miguel de Allende», dijo,
entregándole el documento. Estoy aquí para garantizar el cumplimiento pacífico de esta orden judicial. Esta orden garantiza el acceso de su hermana a la propiedad y prohíbe la remoción de activos hasta que se resuelvan los asuntos del patrimonio. Isabel escaneó el documento, su rostro enrojeciendo de ira. Esto es ridículo. El testamento es perfectamente claro. Señora, no estoy aquí para determinar la validez de ningún testamento, respondió el oficial Mendoza con calma. Solo estoy asegurando el cumplimiento de una orden judicial válida. Su hermana tiene derecho legal a entrar a las instalaciones en este momento. Isabel retrocedió con evidente reticencia, permitiéndonos entrar. Esto es un drama innecesario, Lucía. Si necesitabas algo de la casa, podrías haberlo pedido. La miré fijamente. Estoy buscando los archivos familia Torres, las cajas de documentos familiares que fueron retiradas del estudio de papá. Algo parpadeó en sus ojos, quizás sorpresa de que supiera específicamente de las cajas. No tengo idea de qué estás hablando. Varios testigos te vieron a ti y a Diego retirando cajas etiquetadas como archivos familiares. Respondí, manteniendo mi voz nivelada a pesar de la ira que crecía dentro de mí. Esos contenían documentos familiares y legales importantes que pertenecen al patrimonio, no a ningún individuo. Organicé los papeles de papá como parte de cuidarlo y sus asuntos, contraatacó Isabel. Eso es todo. No estoy insinuando nada, interrumpí. Estoy diciendo directamente que los documentos familiares fueron retirados de esta casa sin autorización adecuada, y estoy aquí para recuperarlos, como es mi derecho bajo esta orden judicial. El oficial Mendoza carraspeó. Tal vez podríamos comenzar revisando las áreas donde dichos documentos podrían estar razonablemente almacenados. Durante las siguientes 2 horas, busqué metódicamente en la casa, mientras el oficial Mendoza mantenía una presencia profesional que impedía a Isabel interferir. Revisé primero los lugares obvios: el ático, el sótano, los armarios de almacenamiento, antes de pasar a espacios menos probables. En el estudio de papá, ahora convertido en la oficina de Isabel, noté que los estantes empotrados habían sido vaciados de sus libros de ingeniería y referencias militares. Los cajones del nuevo escritorio de vidrio contenían solo facturas domésticas actuales y revistas de decoración. Las cajas no están aquí, reconocí finalmente al oficial Mendoza. Deben haber sido trasladadas fuera del lugar. Asintió, tomando notas en su informe oficial. Documentaremos que los elementos no pudieron ser localizados en las instalaciones a pesar de una búsqueda exhaustiva. Esto apoyará cualquier acción legal adicional respecto a los documentos faltantes. Cuando nos preparábamos para irnos, me detuve en el vestíbulo, notando algo que había pasado por alto ayer en mi conmoción y agotamiento. Un pequeño gabinete de llaves antiguo colgaba junto a la puerta principal, un accesorio familiar que había contenido llaves de repuesto de varias propiedades familiares desde que tengo memoria. Lo abrí, encontrándolo mayormente vacío, excepto por una sola llave que no reconocí, más nueva que las demás, con una etiqueta de una empresa de almacenamiento. La etiqueta decía Unidad de Almacenamiento Seguro 142. Sin llamar la atención sobre mi descubrimiento, cerré el gabinete y me uní al oficial Mendoza afuera. Isabel permaneció en la puerta, con los brazos cruzados defensivamente. «Esto no ha terminado», gritó tras de mí. «Estás perdiendo el tiempo de todos y avergonzándote». Me giré para enfrentarla. «Sabes lo que siempre decía papá sobre construir cimientos. Los atajos al principio crean catástrofes al final. Lo que hayas construido aquí sobre engaños no resistirá, Isabel. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie». Mientras el oficial Mendoza me llevaba de regreso al hotel, consideré mis próximos pasos. La llave de la unidad de almacenamiento ofrecía una pista potencial para los archivos familiares desaparecidos. Don Eduardo estaba investigando posibles documentos de fideicomiso de mi abuela. Doña Rosa había proporcionado un valioso testimonio sobre la remoción de propiedades y las circunstancias de la firma del testamento. Las piezas se estaban uniendo, pero aún no podía comprender del todo qué motivó las acciones de Isabel.
La simple codicia parecía una explicación demasiado directa para el elaborado engaño que había construido. Tenía que haber algo específico que temiera que descubriera, algo en esos archivos que amenazara su narrativa. La llave de la unidad de almacenamiento ardía en mi bolsillo mientras regresaba a la Hacienda del Sol. No podía ignorar una pista potencial hacia los archivos familiares desaparecidos, pero necesitaba proceder metódicamente. Mi entrenamiento militar me había inculcado la importancia de la recopilación de información antes de la acción. Entender en qué te estás metiendo antes de comprometer recursos. Llamé a almacenamiento seguro desde mi habitación de hotel y usé su sistema automatizado para confirmar que la unidad 142 estaba alquilada actualmente a Diego Morales, el esposo de Isabel. El contrato se había iniciado hace 3 meses, alrededor del tiempo en que doña Rosa observó la remoción de objetos familiares de nuestra casa. Con esta confirmación, tenía varias opciones. Podía usar la llave que encontré para acceder a la unidad de inmediato. Podía reportar la posible ubicación de la propiedad patrimonial disputada a don Eduardo y dejar que los procesos legales se desarrollaran, o podía confrontar directamente a Isabel con esta nueva evidencia. El enfoque directo atraía a mi mentalidad militar. La acción rápida y decisiva a menudo evitaba que los problemas escalaran. Pero esto no era una operación táctica en Afganistán. Era un asunto familiar complejo con implicaciones legales que podrían afectar el resto de mi vida. Precipitarme sin el apoyo adecuado podría salir mal. Llamé a don Eduardo y le expliqué mi descubrimiento de la llave y la confirmación del alquiler de Diego. «Esto es potencialmente significativo», dijo don Eduardo. «Sin embargo, acceder a la unidad sin autorización adecuada podría complicar las cosas legalmente, incluso con una llave en tu posesión». «¿Qué recomienda?», pregunté, paseando por la pequeña habitación del hotel. «He estado investigando los asuntos que discutimos hoy», respondió. «He encontrado información que podría proporcionar ventaja para resolver esta situación de manera más integral. ¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana a las 8? Acepté y pasé la noche revisando nuevamente las notas de doña Rosa, buscando patrones o detalles que podría haber pasado por alto. Una entrada captó mi atención en la segunda lectura. 15 de marzo. Escuché a Isabel hablando por teléfono en el patio trasero, molesta por una carta de la abuela y algo sobre condiciones no cumplidas. La conversación terminó abruptamente cuando me vio trabajando en el jardín. ¿Carta de la abuela? ¿Condiciones no cumplidas? Estas frases resonaban con la reticencia anterior de don Eduardo a discutir los arreglos de fideicomiso de mi abuela sin verificar detalles primero. La conexión parecía poco probable que fuera coincidental. Dormí de manera intermitente esa noche, soñando con Afganistán mezclado con fragmentos de hogar, el estudio vacío de papá, la sonrisa fría de Isabel, cajas de historia familiar desvaneciéndose en la oscuridad. Desperté antes del amanecer, mi cuerpo aún operando en horario militar, y canalicé mi energía inquieta en una carrera de 5 kilómetros por las calles tranquilas de San Miguel. A las 8:00 en punto, estaba sentada frente a don Eduardo mientras colocaba una carpeta de cuero desgastada en su escritorio. «Esto pertenecía a tu abuela Carmen», explicó, abriendo cuidadosamente la carpeta envejecida. «Lo recuperé de los archivos seguros de nuestro despacho ayer por la tarde. Contiene documentos relacionados con un fideicomiso condicional que ella estableció antes de su muerte». «¿Fideicomiso condicional?», repetí. No recuerdo haber oído hablar de esto. «Pocas personas lo hicieron», dijo don Eduardo. Carmen era una mujer notablemente reservada, especialmente en asuntos financieros. Las principales disposiciones de su testamento se ejecutaron como se esperaba tras su muerte. Legados específicos a miembros de la familia, donaciones caritativas, etc. Pero también estableció este fideicomiso separado con condiciones muy específicas para la distribución. Sacó un sobre sellado de la carpeta. En el frente estaba mi nombre en la distintiva escritura de mi abuela, con una nota: para ser entregado a Lucía Torres tras la muerte de Alejandro Torres o en su 35º cumpleaños, lo que ocurra primero. Mi 35º cumpleaños aún estaba a 4 meses de distancia. La muerte de papá había activado la condición de entrega primero. ¿Por qué no me dieron esto después de que papá murió?
Pregunté, mirando el sobre. Porque no me notificaron de su fallecimiento hasta después del funeral, explicó don Eduardo. Cuando me enteré y contacté a tu hermana, ella me informó que otro despacho estaba manejando todos los asuntos del patrimonio. No tenía forma de contactarte directamente durante tu despliegue. Cuando mi oficina supo de tu regreso ayer, intentamos contactarte de inmediato. Me entregó el sobre. Esto es legalmente tuyo ahora. Lo que contenga podría explicar ciertas actividades irregulares en torno al patrimonio de tu padre. Con manos temblorosas, rompí el sello y saqué varias hojas de papel grueso cubiertas con la elegante escritura de mi abuela. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, o tu padre ha fallecido, o has alcanzado tu 35º cumpleaños. Cualquiera de estas circunstancias marca una transición a una nueva fase de vida que requiere sabiduría y valentía, cualidades que he observado en ti desde la infancia. Cuando tenías 10 años, te vi rescatar un colibrí herido, inmovilizándole el ala rota con palitos y cuidado. Cuando el pájaro se recuperó y voló, lloraste, no de tristeza, sino de orgullo por haber hecho algo que importaba. En ese momento, reconocí en ti las mejores cualidades de la familia Torres. Compasión equilibrada con pragmatismo, sensibilidad con fuerza. Estas cualidades me llevaron a designarte como la guardiana definitiva de nuestro legado familiar. Aunque quizás no te diste cuenta de que esta responsabilidad se estaba preparando para ti. Adjunto a esta carta está la documentación del fideicomiso del legado Carmen Torres, que contiene activos separados de los distribuidos a través de mi testamento. Estos incluyen mi cartera de inversiones personales, establecida con la herencia de mi propia abuela, la propiedad de la casa de descanso de la familia en Valle de Bravo, y varias reliquias familiares de valor tanto financiero como sentimental. El fideicomiso se estableció con tu padre como fideicomisario inicial, con disposiciones para que asumas este rol tras su muerte o tu 35º cumpleaños. Los activos deben usarse para la preservación de la historia de la familia Torres y la educación de futuras generaciones. Es importante destacar que este fideicomiso no fue revelado a Isabel. Aunque amé a ambas mis nietas, observé en Isabel una tendencia a valorar la apariencia sobre la sustancia, la adquisición sobre la preservación. Estos rasgos no son propicios para administrar un legado destinado a beneficiar a generaciones más allá de nosotras mismas. Tu padre entendió mis razones para este arreglo, aunque le dolió mantener disposiciones diferentes para sus hijas. Acordó informarte de esta responsabilidad cuando llegara el momento, permitiéndote prepararte gradualmente para este rol, como lo había hecho para muchos otros. Si estás leyendo esto debido al fallecimiento de Alejandro, temo que la transición pudo haber sido más abrupta de lo previsto. Por esto, lo siento. Sabe que esta responsabilidad no te llega como una carga, sino como un reconocimiento de la persona que has demostrado ser. Toda la documentación legal está incluida con esta carta. Don Eduardo Ramírez ha servido como asesor legal de este fideicomiso desde su creación y puede guiarte para asumir tus responsabilidades como fideicomisaria. Con amor y confianza, tu abuela, Carmen Torres. Bajé la carta. Las emociones me invadían en oleadas. Conmoción por la revelación de un fideicomiso previamente desconocido, duelo renovado por la voz de mi abuela hablando desde el pasado, y una comprensión creciente de lo que podría haber motivado las acciones desesperadas de Isabel. ¿Isabel descubrió de alguna manera este fideicomiso? Pregunté a don Eduardo, quien había esperado pacientemente mientras leía. Lo creo, respondió. Hace unos 4 meses, tu padre me contactó respecto a los documentos del fideicomiso. Estaba organizando sus papeles a la luz de su diagnóstico y quería asegurarse de que todo estuviera en orden para la eventual transferencia a ti. Solicitó copias de la documentación del fideicomiso para guardar con sus registros personales. Los archivos familia Torres, dije suavemente. Las cajas que Isabel retiró de la casa. Don Eduardo asintió gravemente. Si tu hermana descubrió documentación sobre un fideicomiso sustancial del cual había sido específicamente excluida, explicaría por qué estaba tan desesperada por controlar los arreglos finales y el patrimonio de tu padre. Terminé de revisar los documentos adicionales incluidos con la carta de mi abuela. El fideicomiso era sustancial,
con un valor de más de 45 millones de pesos en inversiones diversificadas, más la propiedad frente al lago en Valle de Bravo, que había estado en nuestra familia por generaciones. Recordé los veranos de mi infancia en esas orillas prístinas, aprendiendo a remar en el bote de mi abuelo, contando historias alrededor de fogatas bajo cielos estrellados. Isabel me dijo que esa propiedad se había vendido hace años para cubrir los gastos médicos de papá tras sus cirugías de rodilla, dije, las piezas continuando encajando. Por eso dejamos de ir allí. La propiedad nunca se vendió, confirmó don Eduardo. Tu padre simplemente dejó de usarla regularmente tras el fallecimiento de tu madre. La familia encargada del mantenimiento la ha conservado continuamente bajo las disposiciones del fideicomiso. Una nueva idea se me ocurrió. Si este fideicomiso es separado del patrimonio de papá, entonces, independientemente de qué testamento se valide finalmente, ¿este fideicomiso pasa directamente a mí como fideicomisaria designada? Correcto, confirmó don Eduardo. Queda fuera de los procedimientos de sucesión por completo. Me recosté, procesando las implicaciones. Incluso si Isabel lograba validar el testamento sospechoso, no podía tocar los activos del fideicomiso. Habían sido protegidos por la previsión de mi abuela y separados legalmente de otras propiedades familiares. La revelación trajo claridad, pero no satisfacción. Aunque el fideicomiso aseguraba una parte significativa de nuestro legado familiar, no abordaba los problemas inmediatos, las verdaderas intenciones finales de papá, las reliquias familiares desaparecidas y el hogar donde crecimos. ¿Y qué hay de la unidad de almacenamiento?, pregunté, volviendo a enfocarme en la acción inmediata. Don Eduardo consideró por un momento. Con esta nueva información, tenemos bases más sólidas para una orden judicial específicamente dirigida a la instalación de almacenamiento. El juez Morales puede emitir la orden hoy y podemos organizar una inspección formal mañana por la mañana con los testigos apropiados. ¿Y mientras tanto?, pregunté. ¿Qué pasa si Isabel se da cuenta de que encontré la llave y vacía la unidad esta noche? La usual compostura profesional de don Eduardo dio paso a una leve sonrisa. Tomé la libertad de contactar a Almacenamiento Seguro esta mañana, como abogado del patrimonio de tu padre y del fideicomiso de tu abuela. Coloqué una retención legal en la unidad 142. No se permitirá el acceso a nadie sin autorización judicial. El alivio me inundó. Gracias. De nada, respondió, su expresión volviéndose seria nuevamente. Lucía, quiero prepararte para lo que viene. Las disputas familiares por herencias son algunos de los asuntos legales más emocionalmente desafiantes que manejo. La combinación de duelo, preocupaciones financieras y dinámicas familiares de larga data a menudo crea conflictos que van más allá de las preguntas legales inmediatas. ¿Quieres decir que esto podría dañar permanentemente mi relación con Isabel?, dije. Sí, aunque por lo que has descrito, esa relación ya estaba comprometida por sus acciones durante tu despliegue. Asentí lentamente, reconociendo tanto la realidad legal como la pérdida personal que representaba. Lo que ocurriera después, mi relación con mi única hermana nunca sería la misma. A la mañana siguiente, me reuní con don Eduardo fuera de Almacenamiento Seguro, junto con un observador designado por el tribunal, el oficial Mendoza y un especialista en inventario de propiedades. Presentamos la orden judicial al gerente de la instalación, quien abrió la reja de seguridad y nos escoltó a la unidad 142. El candado ya había sido retirado debido a la retención legal, dejando solo la puerta enrollable entre nosotros y cualquier evidencia que estuviera dentro. El gerente levantó la puerta, revelando un espacio de aproximadamente 3 por 4.5 metros, lleno de muebles y cajas cuidadosamente apilados. Mientras el especialista en inventario comenzaba a fotografiar el contenido de la unidad, reconocí de inmediato objetos familiares. El sillón de cuero de papá estaba cerca de la entrada, sus parches desgastados visibles incluso bajo el plástico protector. El aparador de talavera de mamá estaba contra la pared trasera, aún conteniendo las figuritas que había coleccionado durante su matrimonio. A lo largo de la pared izquierda, las cajas etiquetadas estaban apiladas casi hasta el techo. Y sí, varias llevaban la clara marca, Archivos Familia Torres.
Necesitamos esas cajas específicamente, le dije al especialista en inventario, señalando las etiquetas de archivo. Mientras las cajas eran cuidadosamente retiradas y abiertas para su documentación, su contenido confirmó nuestras sospechas. Fotografías familiares que databan de generaciones, registros de servicio militar de los hombres Torres, que habían servido en conflictos desde la Revolución Mexicana hasta las misiones de paz de papá en Centroamérica, escrituras de propiedades, incluida la concesión original de la propiedad en Valle de Bravo de 1902, actas de nacimiento, licencias de matrimonio y otros registros vitales que formaban la columna vertebral documental de nuestra historia familiar. Y allí, en una carpeta separada marcada como Carmen Torres Legal, lo encontramos, una copia de la documentación del fideicomiso que estaba en la carpeta de don Eduardo, junto con notas manuscritas de mi abuela sobre su proceso de toma de decisiones. Isabel valora lo que las cosas valen para los demás. Lucía valora lo que las cosas significan para nosotros. El legado debe ir a quien lo preservará, no a quien lo liquidará. La simple observación cortó al corazón de las diferencias entre mi hermana y yo, diferencias que nuestra abuela había reconocido décadas antes. Mientras continuábamos con el inventario, surgieron más tesoros familiares. Las joyas de mamá, que Isabel había afirmado eran solo piezas de fantasía que había donado. La caja de exhibición militar de papá con sus medallas de servicio. El reloj de pie que había estado en el vestíbulo de nuestra familia durante 3 generaciones. El especialista en inventario documentó meticulosamente cada artículo, creando un registro detallado que se presentaría ante el tribunal. El oficial Mendoza mantuvo la cadena de custodia para cualquier documento que pudiera tener significancia legal. Don Eduardo supervisó todo el proceso con la atención cuidadosa, al detalle que lo había convertido en el asesor de confianza de nuestra familia durante décadas. A primera hora de la tarde, completamos el inventario y organizamos que los artículos más significativos, los archivos familiares y las reliquias con particular valor emocional, fueran colocados en una instalación de almacenamiento de evidencia segura en espera de la resolución de la disputa del patrimonio. Los muebles permanecerían en la unidad bajo retención legal, inaccesibles para Isabel o para mí hasta que se tomaran determinaciones judiciales. Cuando nos preparábamos para irnos, don Eduardo recibió una llamada de su oficina. Tras una breve conversación, se volvió hacia mí con una expresión significativa. Era mi asistente. Tu hermana está en mi oficina con su abogado, solicitando una reunión de emergencia. ¿Dijo por qué? Pregunté sospechando ya la respuesta. Aparentemente recibió notificación de la inspección de la unidad de almacenamiento por parte de la gerencia de la instalación. Exige saber qué está pasando con su propiedad. Consideré nuestras opciones. ¿Sería productivo reunirme con ella ahora, o eso solo escalaría la situación? Don Eduardo pensó por un momento. De hecho, con la evidencia que hemos asegurado hoy, una conversación directa podría ser beneficiosa. Podría proporcionar una oportunidad para una resolución sin un litigio prolongado, si tu hermana es capaz de reconocer que su posición se ha debilitado. Acepté, y condujimos directamente a la oficina de don Eduardo. Isabel y un hombre pulido de unos 40 años esperaban en la sala de conferencias. La expresión de mi hermana era una mezcla de ira y algo que no había visto antes en ella. Miedo. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió al entrar. ¿Irrumpiendo en un almacén privado, robando propiedad? Todo se hizo bajo orden judicial, respondió don Eduardo antes de que pudiera hablar. Con documentación completa y testigos apropiados. No se ha robado ninguna propiedad. Solo se ha asegurado en espera de la resolución de los asuntos patrimoniales disputados. Esto es acoso, intervino el hombre junto a Isabel. Soy Ricardo Gómez, representando a la señora Morales. Mi cliente tiene título claro sobre los artículos en cuestión a través del testamento válido de su padre. Un testamento que está siendo impugnado por múltiples razones, contraatacó don Eduardo con calma, incluyendo ejecución indebida, posible influencia indebida y evidencia contradictoria sobre las verdaderas intenciones de Alejandro Torres. Colocó una carpeta en la mesa de conferencias. También hemos descubierto documentación adicional relevante, específicamente el fideicomiso del legado Carmen Torres,
que designa a Lucía como fideicomisaria de activos familiares significativos separados del patrimonio de Alejandro. El rostro de Isabel palideció visiblemente. Ese viejo fideicomiso no es relevante para los asuntos patrimoniales actuales. Sus palabras confirmaron lo que sospechaba. Había descubierto los documentos del fideicomiso entre los papeles de papá y entendía sus implicaciones. Por el contrario, respondió don Eduardo, es altamente relevante para establecer un patrón de planificación de legado familiar y las intenciones claramente documentadas de Carmen Torres respecto a los activos familiares. También establece que ciertos artículos retirados de la casa familiar nunca fueron parte del patrimonio de Alejandro, sino propiedad del fideicomiso que Lucía está legalmente obligada a preservar. Ricardo Gómez se inclinó para susurrar algo a Isabel, cuya expresión se volvía cada vez más preocupada. Necesitamos discutir esto en privado, dijo Gómez, levantándose abruptamente. Por supuesto, asintió don Eduardo. Mi asistente puede mostrarles la sala de conferencias pequeña. Después de que se fueron, solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Ella sabía del fideicomiso todo el tiempo. Claramente, confirmó don Eduardo, y ahora sabe que nosotros lo sabemos. Eso cambia significativamente la dinámica de esta disputa. 20 minutos después, Gómez regresó solo. Mi cliente está dispuesta a discutir posibles compromisos respecto a ciertos artículos disputados. Sin embargo, sostiene que el testamento final de su padre reflejaba sus verdaderas intenciones respecto a la distribución primaria del patrimonio. La expresión de don Eduardo permaneció profesional pero firme. Antes de discutir cualquier compromiso, necesitamos abordar la validez del testamento en sí. Tenemos evidencia que sugiere que el documento no fue ejecutado adecuadamente y que es posible que Alejandro Torres no haya entendido completamente su contenido en su estado disminuido. Gómez dudó. ¿Qué tipo de evidencia? Testimonio de testigos sobre las circunstancias de la firma, documentación de la condición médica y medicación de Alejandro durante el periodo relevante, y lo más significativo, un testigo que firmó una página de firmas separada sin ver el documento completo. La confianza del abogado vaciló ligeramente. Mi cliente solo intentaba asistir a su padre durante un momento difícil. Cualquier irregularidad procedimental fue no intencional. Eso lo decidirá el tribunal, respondió don Eduardo. Estamos preparados para proceder con una impugnación formal, a menos que su cliente esté dispuesta a reconocer el testamento anterior como la expresión válida de las intenciones de Alejandro Torres. Gómez miró hacia la puerta donde esperaba Isabel. Necesito consultar con mi cliente nuevamente. Después de que se fue, don Eduardo se volvió hacia mí. Están reevaluando su posición. La evidencia que hemos reunido presenta obstáculos significativos para validar el testamento revisado. ¿Qué es probable que ocurra ahora?, pregunté. Uno de dos caminos, respondió. O continuar hacia un litigio, que sería costoso, largo y emocionalmente agotador para todos los involucrados, o negociaciones de acuerdo, que podrían resolver las cosas más rápido, pero requerirían compromiso. ¿Cómo sería un compromiso en esta situación? Depende de tus prioridades, dijo don Eduardo. Si tu principal preocupación es recuperar las reliquias y documentos familiares, podríamos negociar términos favorables para esos artículos, mientras cedemos en otros aspectos. Si reclamar tu parte equitativa de la casa es lo más importante, podríamos enfocar nuestra ventaja allí. Consideré que era lo más importante para mí. La casa familiar contenía recuerdos preciosos, pero al final era una estructura física. Las reliquias y los archivos contenían la historia de nuestra familia, conexiones irreemplazables con nuestro pasado que había prometido preservar a través del fideicomiso de mi abuela. Antes de que pudiera responder, Gómez regresó con Isabel, cuya habitual confianza se había desvanecido notablemente, reemplazada por una tensa vigilancia. Mi cliente quisiera hablar con su hermana en privado, anunció Gómez. Don Eduardo me miró para confirmación. Asentí, curiosa por lo que Isabel podría decir sin abogados presentes. Después de que don Eduardo y Gómez se fueron, un silencio incómodo llenó la sala de conferencias. Isabel se sentó rígidamente frente a mí,
sus manos apretadas con fuerza sobre la mesa. Siempre fuiste la favorita de papá, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Incluso cuando estabas al otro lado del mundo, eras de quien hablaba constantemente. Lucía, la soldado. Lucía, la ingeniera. Lucía, construyendo escuelas para niños pobres en zonas de guerra. El amargor en su tono era inconfundible. Eso no es cierto, respondí. Papá estaba orgulloso de ambas. Isabel rió sin humor. ¿Orgulloso de qué, Lucía? ¿De mi negocio fallido de diseño de interiores? ¿De mi matrimonio con Diego, a quien siempre dijo que le interesaban más las apariencias que la sustancia? ¿De mi trabajo voluntario que él descartaba como socializar con etiqueta caritativa? No sabía que papá había expresado esas opiniones sobre las elecciones de vida de Isabel. Durante nuestras videollamadas, siempre habló positivamente de ambas hijas. Y luego descubrí lo del fideicomiso de la abuela, continuó Isabel, su voz endureciéndose. Todos esos años fingiendo que nos quería por igual, cuando secretamente planeaba darte millones mientras a mí no me dejaba nada. El fideicomiso no es riqueza personal, corregí. Es para preservar el legado familiar y apoyar la educación de futuras generaciones. Soy la fideicomisaria, no la dueña. Semántica, desestimó con un gesto. Tú lo controlas. Tú decides cómo se usa. Y fuiste elegida porque la abuela pensó que eras mejor que yo, más digna. El dolor bajo su enojo se hizo visible de repente, una visión de inseguridades que no había apreciado del todo. En la narrativa de Isabel, no era la villana. Era la hija ignorada tratando de reclamar lo que creía que merecía. No sabía del fideicomiso hasta ayer, dije con sinceridad. Papá nunca me lo dijo. Pero iba a hacerlo, contraatacó Isabel. Encontré los documentos cuando organizaba sus papeles tras su diagnóstico. Había notas sobre transferir la administración del fideicomiso a ti, planes para tu cumpleaños. Todo siempre giraba en torno a ti, incluso cuando no estabas aquí. Su perspectiva era tan fundamentalmente diferente a la mía, que era difícil encontrar un terreno común. Donde yo veía el orgullo de papá por mi servicio como apoyo a una elección difícil, ella veía un trato preferencial. Donde yo veía el fideicomiso de la abuela como una responsabilidad para preservar la historia familiar, ella veía favoritismo financiero. ¿Qué quieres, Isabel?, pregunté directamente. ¿Qué resultado esperas aquí? Pareció sorprendida por la pregunta, como si esperara una discusión continua en lugar de una indagación. Quiero reconocimiento, dijo finalmente. Reconocimiento de que fui yo quien cuidó a papá día y noche mientras tú construías tu carrera. Reconocimiento de que merezco una parte igual de todo lo que es Torres, no solo migajas mientras tú controlas los activos valiosos. Consideré sus palabras cuidadosamente. Bajo el resentimiento y la manipulación, yacía una necesidad humana genuina de sentirse valorada, de que sus contribuciones fueran reconocidas, de pertenecer plenamente al legado familiar. No puedo cambiar el fideicomiso de la abuela, dije honestamente. Esas decisiones se tomaron hace mucho por razones específicas, pero puedo reconocer que estuviste físicamente presente para papá cuando yo no pude. Eso tiene un valor que no se puede medir en pertenencias o cuentas bancarias. La expresión de Isabel permaneció cautelosa, pero algo en su postura se suavizó ligeramente. En cuanto al patrimonio de papá, continué. Su testamento original dividía las cosas equitativamente entre nosotras. Eso parece reflejar sus verdaderas intenciones basándome en todo lo que sabía de él y he aprendido desde mi regreso. ¿Y la casa?, preguntó. La casa es parte de la división equitativa. O compartimos la propiedad, o una compra la parte de la otra a un valor justo de mercado. Eso es lo que papá especificó. Isabel miró hacia otro lado, estudiando el grano de la madera de la mesa de conferencias. Ya he redecorado la mayor parte, dijo, un comentario tan inesperado y desvinculado de los graves problemas legales y éticos en cuestión, que casi me reí. Era típico de Isabel enfocarse en el diseño interior en medio de disputas de herencia. La decoración no es el problema, dije. Es la propiedad legítima según los deseos de papá. Ella asintió lentamente.
una sutil admisión de que su posición se había debilitado con el descubrimiento del contenido de la unidad de almacenamiento y la documentación del fideicomiso. «Necesito hablar con Ricardo otra vez», dijo finalmente, «para discutir opciones». Después de que Isabel salió, me quedé sola en la sala de conferencias, reflexionando sobre nuestra conversación. Por primera vez desde mi regreso, había vislumbrado a la persona herida bajo las acciones manipuladoras de mi hermana, alguien que había interpretado nuestras dinámicas familiares a través de una lente completamente diferente a la mía, que se había sentido crónicamente subvalorada a pesar del papel central que creía haber jugado en el cuidado familiar. Esta comprensión no excusaba sus acciones, pero las hacía comprensibles. Tal vez, pensé, esa comprensión podría eventualmente formar la base para una relación diferente entre nosotras, no la hermandad cercana que parecía cada vez menos probable, sino al menos una coexistencia respetuosa que honrara nuestro legado compartido, sin continuar con patrones de resentimiento y engaño. Cuando don Eduardo regresó, compartí la esencia de nuestra conversación. «Suena como un movimiento hacia una posible resolución», observó. «Reconocer las motivaciones subyacentes a menudo facilita un compromiso práctico. Creo que está dándose cuenta de que su posición no es tan fuerte como inicialmente creía», añadí. «Con la evidencia que hemos reunido y la documentación del fideicomiso de la abuela, seguir luchando puede parecer menos atractivo que negociar». Don Eduardo asintió pensativamente. «Las disputas familiares raramente son solo sobre propiedades o dinero. Son sobre necesidades más profundas. Reconocimiento, pertenencia, equidad percibida. Encontrar formas de abordar esas necesidades a menudo resuelve las disputas materiales más efectivamente que las victorias legales estrictas». Su sabiduría me recordó los principios de ingeniería. Entender las debilidades estructurales era esencial para construir soluciones duraderas. Tal vez lo mismo aplicaba para reconstruir estructuras familiares dañadas. Gómez e Isabel regresaron juntos, ambos con expresiones compuestas de personas que habían alcanzado decisiones difíciles. «Mi cliente está preparada para discutir términos de acuerdo», anunció Gómez formalmente. «Reconoce que ciertos aspectos del testamento revisado pueden ser legalmente vulnerables y desea evitar un litigio prolongado que agotaría aún más los recursos familiares». Era el comienzo de una posible resolución. No perfecta, no emocionalmente satisfactoria como podría haber sido la vindicación, pero práctica y con visión de futuro de una manera que honraba el enfoque pragmático de papá ante los desafíos. Mientras comenzábamos a delinear posibles términos, pensé en lo que mi abuela había escrito en su carta sobre reconocer en mí tanto la compasión como el pragmatismo, la sensibilidad con la fuerza. Esas cualidades equilibradas serían esenciales ahora, mientras navegaba por el delicado proceso de reclamar mi herencia, mientras dejaba espacio para la eventual sanación de las heridas familiares. Las negociaciones de acuerdo se extendieron durante 2 semanas, con don Eduardo protegiendo meticulosamente mis intereses, mientras permitía espacio para un compromiso razonable. Establecimos un marco formal. División de la casa familiar según el testamento original de papá, inventario completo y distribución equitativa de la propiedad personal, y reconocimiento total del fideicomiso del legado Carmen Torres como separado de los activos generales del patrimonio. A lo largo de este proceso, mantuve una distancia emocional que me sirvió bien. Las habilidades de resolución de problemas metódica que había perfeccionado construyendo infraestructura en zonas de conflicto resultaron invaluables para navegar estas negociaciones complejas. Cada desafío se convirtió en un problema técnico para resolver en lugar de otra herida emocional para absorber. Sin embargo, a medida que las negociaciones avanzaban, comencé a sentir el peso de lo que realmente estaba en juego. No solo la división de propiedades o la recuperación de reliquias familiares, sino la oportunidad de honrar el legado de mi padre y mi abuela mientras buscaba un camino hacia la reconciliación con Isabel, aunque fuera frágil. El acuerdo que firmamos ese martes lluvioso marcó el comienzo de un nuevo capítulo, pero también el inicio de un proceso más largo y complejo de reconstrucción, tanto de mi lugar en nuestra familia como de mi relación con mi propia identidad tras el despliegue. El acuerdo final, firmado en las oficinas del juez Morales, fue un documento exhaustivo que detallaba cada aspecto de la división del patrimonio.
Isabel accedió a comprar mi mitad de la casa familiar por 4.25 millones de pesos, una suma que me permitiría establecerme de nuevo en San Miguel de Allende mientras consideraba mis próximos pasos. Sin embargo, el proceso de transferencia de propiedad no fue tan sencillo como esperaba. Isabel, aunque ahora estaba en una posición legal más débil, seguía siendo meticulosa en sus tácticas. Insistió en que se realizaran inspecciones adicionales de la propiedad para garantizar un valor justo, lo que retrasó la transferencia de fondos durante semanas. Cada retraso parecía una pequeña victoria para ella, una forma de mantener el control incluso cuando las evidencias legales estaban en su contra. Mientras tanto, comencé el proceso de catalogar y preservar los objetos recuperados de la unidad de almacenamiento. Las cajas de los archivos Familia Torres fueron trasladadas a una bóveda segura en el despacho de don Eduardo, donde un archivista profesional, recomendado por el juez Morales, comenzó a clasificar los documentos. Este proceso fue emocionalmente agotador. Cada fotografía, cada carta, cada medalla que desenterrábamos era un recordatorio de la historia que mi abuela había querido proteger y que Isabel había intentado borrar. Encontré una carta escrita por mi bisabuelo, un veterano de la Revolución Mexicana, describiendo su experiencia en la batalla de Celaya en 1915. Encontré también un diario de mi madre, escrito en los primeros años de su matrimonio, que detallaba su alegría al construir una familia con papá. Cada descubrimiento era como un puente hacia el pasado, pero también un recordatorio del abismo que ahora existía entre Isabel y yo. El archivista, un hombre mayor llamado don Héctor, trabajó con una paciencia casi reverente. Mientras clasificábamos los documentos, compartió historias de su propia familia, que también había enfrentado disputas por herencias. Las familias son como edificios antiguos, me dijo una tarde mientras organizábamos una pila de certificados de propiedad. Pueden ser hermosos, pero sin mantenimiento, las grietas se ensanchan hasta que todo colapsa. Tu trabajo ahora, Lucía, es ser la ingeniera que refuerza los cimientos. Sus palabras resonaron profundamente. Había pasado 18 meses construyendo infraestructura en Afganistán, asegurándome de que cada puente y escuela pudiera resistir el tiempo y el conflicto. Ahora, mi desafío era construir algo igualmente duradero en casa. No un edificio físico, sino un legado que preservara la memoria de mi familia para las generaciones futuras. Esto significaba no solo proteger los activos del fideicomiso, sino también encontrar una manera de avanzar sin permitir que el resentimiento hacia Isabel definiera mi futuro. Una semana después de la firma del acuerdo, don Eduardo me llamó con noticias inesperadas. Mientras revisaba los documentos del fideicomiso de mi abuela, había encontrado una adenda que no había sido incluida en los archivos iniciales que me mostró. La adenda, escrita a mano por mi abuela Carmen 2 años antes de su muerte, especificaba una condición adicional para la administración del fideicomiso. Si en algún momento yo, como fideicomisaria, determinaba que Isabel había madurado en su comprensión del valor del legado familiar, podía, a mi discreción, asignarle un rol secundario en la administración del fideicomiso, siempre que ella demostrara un compromiso genuino con los objetivos de preservación y educación. «Esto es extraordinario», dijo don Eduardo, ajustando sus lentes mientras me entregaba el documento. Tu abuela claramente anticipó la posibilidad de tensiones familiares, pero también dejó espacio para la redención. Es una prueba de su fe en la capacidad de las personas para cambiar. La adenda me dejó en una posición complicada. Por un lado, ofrecía una oportunidad para incluir a Isabel en el legado familiar de una manera que honrara las intenciones de mi abuela. Por otro lado, las acciones de Isabel durante los últimos meses de la vida de papá y después de mi regreso hacían difícil imaginar que ella pudiera cumplir con los estándares de compromiso que mi abuela había establecido. ¿Cómo podía confiar en alguien que había manipulado a nuestro padre enfermo, ocultado reliquias familiares y tratado de desheredarme? Decidí posponer cualquier decisión sobre la adenda hasta que tuviera más claridad sobre las motivaciones de Isabel y su disposición a reconocer sus errores. Mientras tanto, me concentré en los aspectos prácticos de mi nueva vida. Con los fondos de la venta de mi parte de la casa, compré un pequeño departamento en el corazón de San Miguel de Allende, a pocas calles del jardín principal.
Era un espacio modesto, pero luminoso, con un balcón que daba a las coloridas fachadas coloniales y los tejados de teja. Por primera vez desde mi regreso, sentí que tenía un lugar que podía considerar mío, un punto de partida para reconstruir mi vida civil. A pesar del acuerdo, las tensiones con Isabel no se disiparon de inmediato. Ella continuó enviándome mensajes esporádicos, alternando entre súplicas de reconciliación y acusaciones de haberla humillado frente a la comunidad. Una mañana, mientras tomaba café en mi nuevo balcón, recibí un mensaje suyo que simplemente decía: «Necesitamos hablar, sin abogados, solo nosotras, en el café de la parroquia, mañana a las 10». Acepté, más por curiosidad que por esperanza de una resolución genuina. Llegué al café de la parroquia temprano, como siempre, y me senté en la misma mesa de esquina donde había hablado con doña Rosa semanas antes. Cuando Isabel llegó, noté que parecía más agotada que en nuestras reuniones anteriores. Las ojeras bajo sus ojos y la tensión en su postura sugerían noches de insomnio y preocupaciones acumuladas. «Gracias por venir», dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Su voz carecía de la confianza practicada que había mostrado antes. En su lugar, había una vulnerabilidad que no estaba segura de cómo interpretar. «¿Qué quieres discutir?», pregunté, manteniendo mi tono neutral. Ella jugueteó con la cucharita de su café, evitando mi mirada por un momento. «He estado pensando mucho en los últimos meses, en todo lo que pasó con papá, contigo, con la casa. Sé que hice cosas de las que no estoy orgullosa». Era lo más cercano a una disculpa que había recibido de ella, pero aún estaba lejos de ser una admisión completa. «¿Cosas como qué?», insistí, necesitando escuchar las palabras directamente. Isabel suspiró, finalmente levantando la vista. «Como convencer a papá de cambiar su testamento, como mover los muebles y los documentos a la unidad de almacenamiento, como decirte que no eras bienvenida en casa cuando regresaste». Cada admisión parecía costarle un esfuerzo físico, como si las palabras fueran piedras que cargaba desde hace tiempo. «No lo hice porque te odie, Lucía», continuó. «Lo hice porque sentía que siempre estaba a tu sombra. Papá hablaba de ti constantemente, tu servicio, tu disciplina, tu forma de construir un futuro. Y yo solo era la hija que estaba aquí, haciendo lo que podía, pero nunca era suficiente». Sus palabras reflejaban lo que había vislumbrado durante nuestra conversación en la oficina de don Eduardo, pero escucharlas ahora, sin la presencia de abogados, las hacía más crudas, más reales. «Isabel, nunca quise que sintieras que no eras suficiente», dije. «Estaba en Afganistán porque papá me pidió que completara mi misión. No estaba tratando de ser la favorita, solo de cumplir con mi deber». «Lo sé ahora», admitió, su voz temblando ligeramente. «Pero en ese momento, todo lo que veía era a papá aferrándose a tus correos, a tus fotos, mientras yo estaba lidiando con sus médicos, sus facturas, su dolor. Y cuando encontré los documentos del fideicomiso de la abuela, fue como una bofetada. Saber que ella también pensaba que tú eras la adecuada para manejar el legado familiar me rompió. Por primera vez, sentí una punzada de empatía genuina por mi hermana. No excusaba sus acciones, pero podía entender el dolor que las había impulsado. «¿Por qué no hablaste conmigo?», pregunté. «Si me hubieras dicho cómo te sentías, podríamos haber trabajado en esto juntas». Isabel rió amargamente. «Porque no quería tu compasión, Lucía. Quería sentir que importaba. Y cuando vi la oportunidad de tomar el control, la tomé. Fue un error, lo sé ahora. Pero en ese momento, parecía la única forma de equilibrar las cosas». El silencio se instaló entre nosotras, pesado, pero no hostil. Finalmente dije: «La abuela dejó una adenda en su fideicomiso. Dijo que si alguna vez demostrabas un compromiso genuino con preservar nuestro legado familiar, podía considerar darte un rol en su administración». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Es eso cierto? ¿Por qué no me lo dijiste antes?».
Porque necesitaba estar segura de que podías ser sincera conmigo, respondí. Y porque aún no estoy segura de cómo proceder. Lo que hiciste no se borra con una conversación, Isabel. Pero esta es la primera vez que siento que estás siendo honesta, y eso es un comienzo. Ella asintió lentamente, procesando mis palabras. No espero que confíes en mí de inmediato, pero quiero intentarlo, Lucía. Quiero ser parte de este legado, no solo como una beneficiaria, sino como alguien que contribuye a él. Era una oferta frágil, una rama de olivo que podía romperse con facilidad, pero también era una oportunidad, tal vez la única, para reconstruir algo de nuestra relación. Tendremos que establecer reglas claras, dije. Y necesitarás demostrar con acciones, no solo con palabras, que estás comprometida con los objetivos de la abuela. Lo entiendo, respondió. Estoy dispuesta a trabajar en ello. Solo dime por dónde empezar. Decidimos que el primer paso sería asistir juntas a una reunión con el archivista para revisar los documentos familiares y comenzar a planificar su preservación. También acordamos que Isabel participaría en la restauración de ciertas reliquias, como el reloj de pie de nuestra bisabuela, que requería reparaciones especializadas. Estos pasos eran pequeños, pero tangibles, una forma de probar si podíamos trabajar juntas sin repetir los errores del pasado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Con el apoyo de don Héctor, el archivista, comenzamos a digitalizar los archivos Familia Torres, creando un archivo en línea que estaría disponible para futuros investigadores y miembros de la familia. Este proyecto se convirtió en una pasión inesperada para mí. Cada documento que escaneábamos, cada historia que desenterrábamos, me conectaba más profundamente con mi herencia. Encontré cartas de mi tatarabuela, una mujer que había dirigido una escuela rural en Guanajuato durante la década de 1920, desafiando las normas de género de su época. Encontré registros de mi abuelo, un ingeniero que ayudó a construir el sistema de irrigación que aún sustenta la agricultura en partes de Valle de Bravo. Cada descubrimiento reforzaba mi compromiso con el fideicomiso de mi abuela. Isabel, para mi sorpresa, se involucró activamente en el proceso. Aunque al principio sus esfuerzos eran tentativos, asistía regularmente a las sesiones de archivo y comenzó a sugerir ideas para un museo familiar en línea que pudiera compartir nuestra historia con un público más amplio. Su experiencia en diseño de interiores, aunque antes la había descartado como superficial, resultó útil para crear una presentación visualmente atractiva para los archivos digitales. Lentamente, comenzamos a construir una relación de trabajo, no exenta de tensiones, pero funcional. Sin embargo, no todo fue sencillo. Diego, el esposo de Isabel, seguía siendo una fuente de conflicto. Aunque no estaba directamente involucrado en las negociaciones, su influencia sobre Isabel era evidente. En varias ocasiones, intentó persuadirla para que reconsiderara el acuerdo, argumentando que ella merecía una mayor parte del patrimonio. Estas conversaciones a menudo resultaban en discusiones acaloradas entre ellos, algunas de las cuales escuché accidentalmente cuando Isabel me llamó para discutir detalles del proyecto de archivo. Una noche, después de una de estas discusiones, Isabel apareció en mi departamento, visiblemente alterada. «Diego no entiende por qué estoy haciendo esto», dijo, dejándose caer en mi sofá. «Piensa que estoy renunciando a lo que es mío al trabajar contigo en el fideicomiso». «¿Y qué piensas tú?», pregunté, ofreciéndole una taza de té de manzanilla. Ella tomó la taza, mirando el vapor que se elevaba. «Pienso que por primera vez en mucho tiempo, estoy haciendo algo que importa. No solo por mí, sino por todos nosotros, por papá, por la abuela, por los que vendrán después». Su honestidad me tomó por sorpresa. Era la primera vez que la escuchaba hablar de nuestro legado sin un trasfondo de resentimiento. «Eso es exactamente lo que la abuela quería», dije, «que viéramos esto como algo más grande que nosotras mismas». Isabel asintió, pero su expresión seguía siendo conflictiva. «Diego no lo ve así. Él cree que deberíamos haber peleado más duro por la casa, por los activos. Dice que estoy siendo débil al ceder». «¿Ceder?»,
repetí, incapaz de ocultar mi incredulidad. Isabel, recuperamos nuestro legado familiar. Estamos preservándolo juntas. Eso no es ceder, es construir algo. Ella sonrió débilmente, pero la tensión en sus ojos no desapareció. Lo sé, pero él no lo entiende. Y a veces me pregunto si tiene razón, si estoy dejando ir demasiado. Esa conversación marcó un punto de inflexión en mi percepción de Isabel. No era solo una cuestión de codicia o manipulación. Estaba atrapada entre su deseo de redimirse y la presión de un esposo que priorizaba el beneficio financiero sobre la reconciliación familiar. Le sugerí que considerara terapia de pareja para abordar estas dinámicas, una idea que inicialmente resistió pero que eventualmente aceptó explorar. 6 meses después de mi regreso de Afganistán, el proyecto del archivo familiar comenzó a tomar forma como un museo digital. Con el apoyo del fideicomiso, contratamos a un equipo de historiadores locales y diseñadores web para crear una plataforma que no solo preservara nuestros documentos, sino que también contara las historias de la familia Torres en un contexto más amplio de la historia de Guanajuato. El museo incluía secciones sobre la contribución de nuestra familia a la ingeniería, la educación y el servicio militar, con exhibiciones interactivas que permitían a los visitantes explorar cartas, fotografías y objetos en 3D. El lanzamiento del museo, que realizamos en un evento comunitario en el Teatro Ángela Peralta, fue un momento de orgullo inesperado. Cientos de residentes de San Miguel de Allende asistieron, incluyendo amigos de la infancia, excompañeros de papá y vecinos como Doña Rosa, quien lloró al ver una exhibición dedicada a la correspondencia de mi abuela. Isabel y yo dimos un discurso conjunto, un esfuerzo cuidadosamente coreografiado para mostrar nuestra colaboración. Aunque nuestra relación seguía siendo frágil, el acto de trabajar juntas en algo significativo había creado un puente, no tan fuerte como los que construí en Afganistán, pero lo suficientemente sólido como para sostenernos por ahora. Durante el evento, me acerqué a Doña Rosa, quien estaba admirando una vitrina digital con las medallas militares de papá. «Hiciste algo bueno aquí, Lucía», dijo, apretando mi mano. «Tu padre estaría orgulloso». «Creo que también estaría orgulloso de Isabel», respondí, mirando a mi hermana, que estaba explicando una exhibición a un grupo de estudiantes locales. «Ella está empezando a entender lo que significa este legado». Doña Rosa asintió sabiamente. «La familia es como un jardín. A veces hay que podar las ramas dañadas para que crezcan las nuevas, pero con cuidado y tiempo, siempre hay esperanza de florecer de nuevo». A medida que el museo ganaba tracción, comencé a planificar el siguiente paso para el fideicomiso: establecer una beca educativa en nombre de mi abuela para apoyar a estudiantes de ingeniería de comunidades marginadas en Guanajuato. Este proyecto, que requería una coordinación significativa con universidades locales y organizaciones sin fines de lucro, se convirtió en mi nueva misión. Me recordaba el trabajo que había realizado en Afganistán, pero con raíces más profundas en mi propia historia. Isabel continuó participando, aunque a un ritmo más lento mientras navegaba por las tensiones en su matrimonio. Diego finalmente aceptó asistir a terapia con ella, y aunque no estaba segura de que su relación sobreviviera a largo plazo, me alegraba de que ella estuviera tomando medidas para abordar los problemas subyacentes. Nuestra relación seguía siendo un trabajo en progreso, pero cada reunión, cada decisión compartida sobre el museo o el fideicomiso, era un paso hacia algo mejor. Un año después de mi regreso, me encontraba de nuevo en mi balcón, mirando las luces de San Miguel de Allende parpadear bajo un cielo estrellado. En mi mano sostenía una carta que había encontrado entre los últimos documentos archivados, una nota de mi padre, escrita poco antes de su diagnóstico, dirigida a mí y a Isabel. En ella, hablaba de su esperanza de que encontráramos una manera de apoyarnos mutuamente, incluso en los momentos más oscuros. «La familia no es solo sangre», escribió. «Es la elección de construir juntos, de perdonar, de recordar lo que nos une. Ustedes dos son mi legado más grande. Hagan que dure». Cerré los ojos, dejando que las palabras de papá se asentaran en mi corazón. Había enfrentado zonas de guerra, construido puentes bajo fuego enemigo,
y sobrevivido a la traición de mi propia hermana. Pero este desafío, reconstruir una familia fracturada, preservar un legado mientras se forja un nuevo camino, era el más difícil de todos, y sin embargo, también era el más gratificante. Con el museo en marcha, la beca en desarrollo y una relación tentativa pero creciente con Isabel, sentí que finalmente estaba cumpliendo la visión de mi abuela y mi padre. No era el hogar que había imaginado al regresar de Afganistán, pero era un hogar que estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, memoria por memoria, con la misma determinación que me había llevado a través de la guerra y de vuelta a mi corazón.